Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Ujú. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo de la investigación, la Sí. inteligencia artificial y los derechos de autor. Así es. Y para esta inmersión nos basaremos en el informe Copyright and Artificial Intelligence, Part 2, Copyrightability, Ay, eh, publicado en enero de 2025 por la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos. ok. Este documento es fundamental para investigadores como tú, ya que analiza cómo definir la autoría en la era de la IA. Me parece un punto de partida perfecto. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, lo primero que hay que destacar es que el informe reafirma la importancia de la autoría humana Sí. como requisito fundamental para la protección de los derechos de autor en Estados Unidos. Ajá. Esto se basa en la Constitución y en fallos judiciales históricos. Entiendo, o sea que por ahora la ley estadounidense no reconoce a la IA como autora. Exactamente. El informe utiliza casos legales como el de la famosa selfie del mono para ilustrar este punto. Recordemos que un tribunal dictaminó que un mono no puede ser considerado autor de una fotografía, a pesar de haber presionado el botón de la cámara. Claro, porque no hay intención creativa por parte del animal. Ujú. ¿Y qué pasa con las imágenes creadas por IA? ¿Hay algún caso similar que se menciona en el informe? Sí, el informe menciona el caso de la imagen generada por IA, A Recent Entrance to Paradise. Ok. La Oficina de Derechos de Autor rechazó el registro de esta imagen argumentando que la autoría humana es un requisito indispensable y esta decisión fue confirmada por un tribunal. Entonces, queda claro que el simple hecho de que una IA genere una obra no significa que ésta tenga derechos de autor. Correcto, el informe hace una distinción importante. Ah, La IA puede ser una herramienta muy útil para la creatividad, sí. pero no puede reemplazar al autor humano. Ya. Para que una obra sea protegida por derechos de autor, la expresión creativa original debe provenir de un ser humano. Interesante. ¿Qué implicaciones tiene esto para los investigadores que utilizan IA en su trabajo? Buena pregunta. El informe deja claro que utilizar la IA como herramienta de apoyo a la creatividad Sí. no impide la protección de los derechos de autor. Ujú. Es decir, si un investigador usa IA para generar imágenes, texto o código, Ah. pero la idea original y el control creativo provienen del investigador, Sí. la obra puede ser protegida por derechos de autor. En otras palabras, la IA se convierte en una especie de pincel digital. Exactamente. La clave está en que la obra sea el resultado de la expresión creativa del investigador. Ajá. Ahora bien, el informe también profundiza en el tema de los prompts, las instrucciones que se le dan a una IA. Claro, los prompts son como el input que recibe la IA para generar una salida. Así es. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Mm. El informe argumenta que los prompts por sí solos no garantizan derechos de autor para el usuario, ¿Por qué? porque la IA tiene cierto grado de autonomía al interpretar las instrucciones. Sí. El usuario no tiene un control total sobre cómo la IA va a ejecutar el prompt. O sea que la IA puede desviarse de las instrucciones y generar resultados inesperados. Exactamente. El informe cita el ejemplo de la imagen del gato con gafas. Ajá. A pesar de que el usuario proporcionó un prompt muy detallado, la IA se desvió de las instrucciones, agregando y omitiendo elementos. Sí, entiendo. Entonces, si la IA introduce elementos propios en la obra, podríamos decir que hay una coautoría entre la IA y el usuario. Esa es una pregunta que muchos se hacen. Sin embargo, el informe rechaza el concepto de autoría por adopción. Ok. Es decir, que el simple hecho de seleccionar una imagen generada por IA, entre muchas opciones, no te convierte en el autor. O sea, no basta con elegir la imagen que más te gusta de entre las que generó la IA. Exactamente. Para que haya autoría, la expresión creativa debe ser original de usuario. Ya. Y hablando de expresión creativa, ¿qué sucede si un investigador utiliza una obra con derechos de autor como punto de partida para la IA? Por ejemplo, si le pide a la IA que modifique una de sus propias ilustraciones. Esa es una pregunta muy relevante para los investigadores. El informe aborda este punto hablando de las entradas expresivas. Si un usuario utiliza una obra protegida por derechos de autor como entrada para la IA Sí. y su propia expresión creativa original se refleja en el resultado final, entonces sí podría obtener protección de derechos de autor. ¿Hay algún ejemplo concreto de esto en el informe? Sí, el informe menciona el caso de Rose Enigma. Ok. En este caso, el artista utilizó una ilustración suya dibujada a mano como entrada para la IA. Ajá. La Oficina de Derechos de Autor registró la obra final, pero limitó la protección a los elementos humanos originales que eran claramente perceptibles en la imagen, Ya. es decir, a la expresión creativa del artista. Es fascinante cómo el informe aborda estas complejidades. Sin duda. Y el informe también destaca que modificar, adaptar o arreglar el contenido generado por IA
puede añadir la autoría humana y otorgar protección de derechos de autor. Claro, porque en esos casos el usuario está imprimiendo su propia creatividad en la obra generada por la IA. Exactamente. Algunos sistemas de IA ya ofrecen herramientas que permiten a los usuarios tener mayor control sobre la creación. Por ejemplo, Midjourney tiene funciones como Very Region y Remix Prompting que permiten seleccionar y regenerar regiones de una imagen con un prompt modificado. Eso le da al usuario más libertad para plasmar su propia visión creativa en la obra. Precisamente. Y este análisis detallado de la autoría en el contexto de la guía nos lleva a otro punto importante, el panorama global. Claro, la IA no es un fenómeno exclusivo de Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo en otros países con respecto a la IA y los derechos de autor? Lo interesante es que otros países también están lidiando con estas mismas preguntas. Países como Corea del Sur, Japón, China y el Reino Unido están debatiendo este tema. Sí. Y en general coinciden en que la autoría humana sigue siendo un requisito fundamental para la protección de los derechos de autor. Parece que hay un consenso global en este punto. Sí, y el informe de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos ofrece una base sólida para esta discusión a nivel internacional. Antes de continuar, me gustaría recordarles a todos que para seguir explorando estos temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y a seguirnos en LinkedIn y X. Y retomando nuestra conversación, este informe nos da mucha información valiosa para comprender cómo la IA está impactando el mundo de los derechos de autor. Totalmente. Y creo que para los investigadores es fundamental comprender estos matices legales a medida que la IA se integra cada vez más en sus procesos de trabajo. Sin duda. Utilizar la IA como herramienta puede abrir nuevas posibilidades creativas. Pero es crucial hacerlo dentro del marco legal para proteger la autoría y la originalidad del trabajo. Exactamente. ¿Qué más podemos destacar de este informe? Bueno, el informe profundiza en el debate actual sobre si el marco legal existente es suficiente para abordar los desafíos de la IA en relación con los derechos de autor. Claro, con la IA entrando en escena, surgen muchas dudas sobre si las leyes actuales son suficientes para proteger la creatividad en este nuevo contexto. Exacto. Y si bien la mayoría de los expertos consultados coinciden en que el marco actual es adecuado, también plantean algunos puntos interesantes. Por ejemplo, algunos argumentan que extender la protección de derechos de autor a los materiales creados por IA podría fomentar la creación de más obras, impulsando el progreso cultural y del conocimiento. Entiendo ese punto de vista. Si se incentiva a las personas a utilizar la IA para la creación, podríamos ver una explosión de nuevas obras. Precisamente. Sin embargo, otros expertos advierten sobre los posibles riesgos. Argumentan que la proliferación de obras generadas por IA podría socavar los incentivos para la creación humana original. Es un contrapunto importante. Si la IA puede crear obras sin esfuerzo, ¿para qué molestarse en crear algo desde cero? Esa es la preocupación. El informe expone ambos lados del debate sin tomar partido, lo que permite al lector formarse su propia opinión. Me parece muy valioso que el informe presente diferentes perspectivas y no se limite a una sola visión. Eso nos ayuda a comprender mejor la complejidad del tema. Totalmente de acuerdo. Y a partir de este análisis, el informe llega a algunas conclusiones y recomendaciones clave. Me encantaría conocerlas. ¿Cuáles son las principales conclusiones del informe? En primer lugar, el informe concluye que las preguntas sobre la IA y los derechos de autor se pueden resolver con la ley actual, sin necesidad de cambios legislativos drásticos. Eso significa que, al menos por ahora, no es necesario crear nuevas leyes específicas para la IA. Correcto. El informe también reafirma que el uso de herramientas de IA como apoyo a la creatividad humana no afecta la disponibilidad de la protección de los derechos de autor. Entonces, usar la IA como herramienta no debería ser un impedimento para obtener la protección de los derechos de autor. Exactamente. Siempre y cuando la obra sea el resultado de la expresión creativa original del autor humano. ¿Y qué sucede con las obras generadas completamente por IA sin ninguna intervención humana? El informe es claro en este punto. Los materiales generados completamente por IA no son elegibles para la protección de los derechos de autor. ¿Y eso por qué? Porque, según el marco legal actual, no hay un autor humano detrás de la obra. Lo cual nos lleva de nuevo al punto central de la autoría humana. Exactamente. Y para determinar si las contribuciones humanas a las obras generadas por IA son suficientes para constituir autoría, el informe propone un análisis caso por caso. Entonces, no hay una fórmula mágica para determinar la autoría en esos casos. No, cada caso debe ser evaluado individualmente, considerando el nivel de control creativo que el humano ha ejercido sobre la obra. Y como ya hemos visto, el simple hecho de proporcionar un prompt a la IA no es suficiente para reclamar la autoría.
Claro, porque la IA tiene un grado de autonomía en la interpretación de las instrucciones. Exactamente. Sin embargo, el informe reconoce que los autores humanos pueden tener derechos de autor sobre sus obras originales que son perceptibles en los resultados generados por la IA. Es decir, si puedo identificar mi expresión creativa original en la orfa final, puedo reclamar la autoría de esa parte. Así es. Y esto también se aplica a la selección, coordinación o arreglo del material en los resultados generados por la IA. Ajá. O a las modificaciones creativas de dichos resultados. Entonces, si tomo una imagen generada por IA y la modifico significativamente, puedo reclamar derechos de autor sobre mi contribución. Exacto. La clave es que la modificación sea original y refleje tu propia expresión creativa. Es fascinante cómo se van delineando estos matices legales, ¿verdad? Sin duda. El informe también analiza la posibilidad de otorgar protección adicional a los contenidos generados por IA, ya sea mediante derechos de autor o un nuevo tipo de derecho sui generis. Interesante. ¿Y qué conclusiones saca al respecto? El informe concluye que, por el momento, no se justifica la creación de nuevas figuras legales para proteger los contenidos generados por IA. Es decir, que la ley actual es suficiente para abordar la mayoría de los casos. Sí, aunque el informe deja abierta la posibilidad de revisitar esta cuestión en el futuro, a medida que la IA siga evolucionando. Es comprensible. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y es posible que las leyes deban adaptarse en algún momento. Pero por ahora parece que tenemos las herramientas legales necesarias para navegar por este nuevo territorio. Exacto. Y la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos se compromete a monitorear los desarrollos tecnológicos y legales Sí. para determinar si es necesario realizar algún cambio en el futuro. Es fundamental esa capacidad de adaptación para asegurar que el marco legal siga siendo relevante. Totalmente. El mundo de la IA cambia constantemente y es esencial que las leyes se mantengan actualizadas para garantizar una protección justa y equilibrada. Exacto. Y este informe, sin duda, proporciona una base sólida para futuras discusiones y decisiones en este ámbito. Sin duda. Y para los investigadores como tú, es esencial comprender estos matices legales a medida que la IA se integra cada vez más en los procesos de investigación. Totalmente de acuerdo. Utilizar la IA como herramienta puede abrir nuevas posibilidades creativas, pero es crucial hacerlo dentro del marco legal para proteger la autoría y la originalidad del trabajo. Precisamente. Y antes de concluir esta sección, recordemos que la Oficina de Derechos de Autor ofrece asistencia y orientación al público en general, incluso a través de guías de registro actualizadas. Es un recurso muy valioso para cualquier persona que esté trabajando con IA y quiera asegurarse de que sus derechos de autor estén protegidos. Exactamente. La información es poder y en ese nuevo panorama de la IA, comprender las leyes de derechos de autor es más importante que nunca. Es realmente útil saber que existen esos recursos disponibles para guiarnos en este panorama tan complejo. Sí, y más allá de las guías, el informe también nos deja con una pregunta crucial para reflexionar. ¿A qué te refieres? El informe plantea la siguiente interrogante. ¿Creen que los avances en la IA eventualmente desdibujarán aún más las líneas de autoría, requiriendo una reevaluación de nuestra comprensión actual de la ley de derechos de autor? Es una pregunta que invita a la reflexión. La IA avanza a pasos agigantados y es probable que nos obligue a replantearnos muchos de nuestros conceptos tradicionales. Exactamente, y aunque el informe no ofrece una respuesta definitiva, nos insta a mantenernos informados sobre los desarrollos en la IA y a participar en el debate sobre cómo adaptar el marco legal a esta nueva realidad. Sin duda, este informe nos ha brindado una perspectiva muy completa sobre los desafíos y oportunidades que la IA presenta en el ámbito de los derechos de autor. Así es, y para los investigadores como tú es fundamental comprender estas cuestiones legales a medida que la IA se integra cada vez más en los procesos de investigación. Totalmente de acuerdo. Utilizar la IA como herramienta puede abrir nuevas posibilidades creativas, pero siempre es importante hacerlo de forma responsable y ética, respetando los derechos de autor. Y para mantenerte al día con las últimas novedades en IA, Machine Learning y el apasionante mundo de los datos, te invitamos a suscribirte al newsletter AI and Data Insights y a seguirnos en LinkedIn y X. Excelente recomendación. Y con esto llegamos al final de nuestra profunda inmersión en el informe Copyright and Artificial Intelligence, Part 2. Copyright Ability. Esperamos que esta conversación haya sido útil para comprender mejor este tema tan relevante. Hasta la próxima.